¿Es de los Mozos el mejor sustituto de Juan García en el Mérida? Empezamos. El pasado lunes se conocía que Juan García dejaba de ser entrenador del Mérida tras la derrota 3-0 frente al Córdoba en Liga. La directiva consideró que tras los malos resultados de las últimas jornadas había llegado el momento de destituir a Juan García. La pregunta es, ¿era una decisión correcta? ¿De los Mozos debe ser la solución? Todo comienza con Juan García y su cuerpo técnico, que por cierto se va a quedar con De los Mozos trabajando codo con codo y va a ser el único Juan García el que se vaya. El equipo técnico de Juan García se queda. Digamos que todo ha comenzado a raíz de una mala racha de resultados con muchos empates. Es cierto que más malas sensaciones que quizás los propios resultados, como decimos, porque al fin y al cabo el Mérida no está lejos tampoco de los puestos altos de la tabla, sí que está muy lejos del Córdoba, como el resto de los equipos de la categoría, pero el del segundo puesto está solo a 4 puntos, entonces digamos que todo se deriva de unas malas sensaciones y unos malos resultados, como decimos, últimos, sobre todo ante el Córdoba, que fue bastante doloroso. También se ha abierto el debate de si antes del partido del Córdoba ya se había tomado la decisión de si Juan García estaba despedido o no, y a lo mejor pusieron a Juan García por el simple hecho de, bueno, se come el marrón contra el Córdoba, pierde el partido y ya De los Mozos, contra el derbi contra el Cacereño, ya puede estar disponible para jugar, que es un partido muy complicado también, pero no como contra el Córdoba, que al fin y al cabo va líder indiscutible del grupo de los extremeños de segunda red. Digamos que Juan García, los resultados que se han dado derivan de varias razones. Una de ellas principalmente son las lesiones. El Mérida ha tenido muchas lesiones esta temporada y al fin y al cabo la culpa en este ámbito no es de Juan García. La culpa puede recalar en los propios futbolistas porque hay lesiones que se han dado por mala fortuna. Otra parte de culpa se puede recalar en el director deportivo. Al fin y al cabo Garitano sabía de los riesgos que conllevaba renovar a jugadores como Milo Cubo o Héctor Camps, conocía el riesgo de fichar a futbolistas como Igor Rocha, que han dado un gran rendimiento gracias a que Juan García les ha motivado para volver a su mejor versión, pero sí que es cierto que también tenía propensión a las lesiones. David Rocha tiene ya una edad avanzada y hay varios futbolistas, como decimos, que tenían propensión y antes de hacer la plantilla quizá Garitano tuvo que haber previsto esto. Tú te puedes arriesgar en un futbolista o en dos, pero si en el momento en el que fichas ya o renuevas a 5 o 6 futbolistas, que sí que es cierto que sanos, son titulares prácticamente indiscutibles, pero que al mismo tiempo te estás arriesgando mucho a que su participación en el equipo se vea reducida por el tema de los minutos, debido, como decimos, a las lesiones. En el momento en el que arriesgas tanto y aprietas tanto la máquina de cara a hacer un equipazo, digamos, pero al mismo tiempo con ese riesgo de las lesiones surgen los problemas. El Mérida de la temporada pasada seguramente si hubiera tenido un delantero centro goleador arriba hubiera quedado entre los 3 primeros de la primera fase de segunda B. Este año, con Aitor Pons, Lolo Pla y Igor Rocha, tiene 3 muy buenos delanteros que de hecho han llegado a jugar juntos algún que otro partido. La mala suerte es que Lolo Pla se ha perdido un par de jornadas por temas físicos, Igor Rocha en las últimas jornadas también, y como decimos, el resto de futbolistas entonces han hecho que quizá Juan García no haya sido capaz de sacar el rendimiento oportuno en la plantilla, en parte también porque no se le ha permitido trabajar, entre comillas, por este tipo de lesiones. Otra de las razones y de los argumentos de la dirección deportiva para sustituir a Juan García es el hecho de que no está practicando un fútbol ofensivo y vistoso, como dijo el propio Juan García en su presentación. También hay que recalcar aquí que ni De los Mozos es un entrenador que destaque precisamente por el juego ofensivo, ni Juan García en el Don Benito lo era. Juan García destacaba en el Don Benito por ser un entrenador capaz de adaptarse muy bien al rival, de saber ejecutar varios planes de partido, dependiendo de contra el rival y dependiendo de la situación del propio partido. Si va ganando, si va en los últimos minutos perdiendo, arriesgaba más o menos. Y De los Mozos al fin y al cabo destaca por ser un entrenador que plasma su intensidad a sus equipos. Son equipos muy aguerridos, como decimos, muy intensos, fuertes atrás, verticales. No necesariamente es un entrenador ofensivo, pero sí que es cierto que viniendo a mitad de temporada es un perfil de entrenador que creo personalmente que puede funcionar, y aparte ser intenso no es sinónimo de ser defensivo, pero sí que es cierto que tampoco tiene por qué ser un entrenador ofensivo Álvarez de los Mozos. Todo esto lo veremos de cara al partido del Cacereño, aunque sí que es cierto que será un poco temprano
porque al fin y al cabo De los Mozos ha tenido muy poco tiempo para trabajar, prácticamente ha tenido menos de una semana, así que todavía creo que es temprano ver si hasta qué punto puede funcionar el equipo y puede plasmar su idea de los Mozos en el Mérida. Además, Juan García había entablado una relación de entrenador-jugador muy buena con la mayoría de la plantilla, por no decir el total, en ese tipo de argumento. Tampoco podemos estar en el vestuario para decir nada, pero sí que es cierto que hemos visto muchos mensajes de apoyo, como el propio Igor Rocha, José Artiles, que ya había coincidido con Juan García en el Don Benito y que lo ha traído al Mérida. También varios futbolistas más pusieron mensajes de apoyo. Entonces vemos como sí que es cierto que se le tenía cariño, que era un entrenador que había conectado bien con la plantilla, y de hecho Juan García siempre se ha destacado también por eso, siendo además un entrenador que está activo en redes sociales, ha tenido un blog o de vez en cuando escribe. Entonces vemos también como, al igual que por ejemplo Óscar Cano en el Badajoz, pues de vez en cuando mandan esos mensajes que les hacen conectar con la afición, que les hacen conectar con los propios futbolistas, que se dan cuenta, digamos, los aficionados que son más cercanos que quizá otros entrenadores, y eso también siempre se agradece en un entrenador, sobre todo en este tipo de equipos. Como decimos, de los Mozos, bien avalado por su etapa en el Villanovense. Ascendió, el año pasado hizo una primera vuelta espectacular. Es cierto que el equipo no pudo mantener el nivel y se cayó de los 3 primeros, pero aún así luego en la segunda fase consiguió de forma bastante solvente quedar entre los 2 primeros junto con el Majadahonda para quedar en primera ref. Aunque finalmente, el objetivo era ese, aunque finalmente no se produjo, se quedó en segunda ref. Pero al fin y al cabo el Villanovense, como decimos, ha sido un equipo que con De los Mozos pues se caracterizaba por tener las ideas muy claras, por saber apostar también por algunos jugadores jóvenes como Sam Hurtado, Adri Escudero o Fran Viñuela, por apostar también por jugadores más veteranos como podía ser Bonaque en el eje de la zaga, que va a volver a reencontrarse con De los Mozos en el Mérida. De hecho, Bonaque es de los pocos jugadores que no ha tenido problemas físicos y que ha jugado la mayor parte de los minutos. Y también habrá que ver hasta qué punto De los Mozos, lo primero, se puede adaptar a la plantilla con y sin lesiones, hasta qué punto va a tener suerte con ese tema, y también hasta qué punto va a variar de esquema. Hemos visto a Juan García probarlo absolutamente todo. Es cierto que no le ha dado de resultado, pero De los Mozos también es cierto que en el Villanovense la mayoría de partidos apostaba por un 4-4-2, con, como decimos, los laterales no muy ofensivos. Por ejemplo, Diego Parra también se va a reencontrar con De los Mozos, aunque estos últimos partidos ha estado lesionado. Varios futbolistas, como decimos, no solo que hayan coincidido con De los Mozos, sino que seguramente ya los conozca de haberse enfrentado contra ellos. Por tanto, conoce la categoría, está adaptado ya al fútbol extremeño, también estuvo en el Mérida en su día, por lo que parece, como decimos, una de las opciones más factibles de cara a poder ver un buen Mérida en las próximas jornadas. Como decimos, todo esto es una hipótesis, una expectación, habrá que ver de cara, como decimos, a los próximos partidos, aunque repito, creo que pedirle y exigirle al Mérida mostrar una imagen ya 100% positiva contra el Cacereño me parece algo irrealista por el tema de la cercanía del partido, pero veremos si en las próximas jornadas es capaz De los Mozos de conseguir darle la vuelta a la dinámica del Mérida.